¿Te gustaría poder ampliar tus imágenes usando el relleno generativo de inteligencia artificial? Bueno, yo ahora te voy a mostrar cuál es la que me parece que es la mejor opción gratuita para hacerlo. Usa la inteligencia. El modelo de inteligencia artificial del que te quiero hablar hoy es Adobe Firefly, que la verdad es que ya tiene un buen tiempo disponible, pero yo no había tenido la oportunidad de reseñarlo aquí en el canal y ahora me quiero centrar en la que me parece es la más atractiva de todas sus herramientas. Para usarlo debes dirigirte al link que te dejo como siempre abajo en la descripción, en el cual quizás tengas que indicar en qué país estás en un primer menú, pero luego vas a llegar rápidamente a este menú que te estoy mostrando ahora, en el cual aquí arriba a la derecha, si haces clic en iniciar sesión, te van a aparecer opciones para iniciar tu cuenta con Google, con Facebook, con Apple, y también aquí te dan otras opciones. Lo más común es hacerlo con cuenta de Google, que es lo que yo voy a hacer ahora. Me van a pedir un par de datos cortitos y yo ahora de inmediato te muestro cómo se ve esto adentro. Una vez que hayas ingresado tus datos, vas a acceder de inmediato a este menú que estoy mostrando ahora, donde podrás acceder a pruebas gratuitas o a comprar directamente algunos programas de Adobe como Photoshop o Acrobat. Pero lo que nos interesa ahora es esto del relleno generativo que aparece aquí cerca del medio de la pantalla, y al hacer clic acá hay dos opciones. Puede que llegues directamente a este menú que estoy mostrando ahora, o puede que se quede dando vueltas aquí una demostración del relleno generativo. Si te llega a ocurrir eso, lo que tienes que hacer es hacer clic acá arriba a la izquierda en el logo de Adobe, en el cual vas a llegar siempre al Home, en el cual tú vas a poder acceder también aquí al relleno generativo y a las otras herramientas. Si haces clic acá, te das cuenta, puedes llegar exactamente donde mismo había llegado yo antes. Y la demostración que voy a hacer ahora va a ser entregándole una imagen con la cual después voy a hacer la portada o miniatura de este video, ¿sí? Esta es una imagen de un vaquero, una ilustración que generé con inteligencia artificial y que le puse mi cara con algunos de los face swappers que hemos visto en este mismo canal. Lo puedes buscar también si después te interesa también eso. Y la herramienta que quiero mostrar aquí es expandir, ¿sí? Aquí a la izquierda ponemos expandir y esto funciona muy fácil. De inmediato se genera esta grilla que puedes ver y tú la puedes agrandar hacia donde tú quieras. Yo la puedo agrandar un poco para acá, un poco para acá, un poco para acá, si quiero que se cree ahí el sombrero completo, y un poco para abajo para que veamos piernas, o vamos a ver qué más genera. Y una vez que ya elegiste todo lo que lo quieres agrandar, ¿sí? Un poquito más acá también le puedo poner, haces clic acá abajo en generar. Eso es todo. Y la gracia de esto es que se genera en pocos segundos, como vamos a ver ahora en la demostración sin cortes. Te da distintas opciones y además tienes la posibilidad de hacerlo 25 veces al mes de forma gratuita, que quizás puede no parecer tanto, pero la verdad es que esta es una herramienta que no es de uso tan común, yo creo. Es muy útil y muy buena, pero no creo que 25 veces al mes sea tan poquito. Y como podemos ver, el resultado final, perfecto, ¿no? Me agrandó el gorro acá, me lo completó, me completó el árbol acá al lado que estaba como cortado para la mitad en la imagen original, agrandó un poco más aquí la cuerda y le hizo las piernas, ¿sí? Aunque aquí hizo como una especie de trampa, quizás podríamos decir, porque la metió dentro de la vegetación, aunque la vegetación va acorde a la imagen original. Y como te mencionaba, esto también tiene opciones. Si yo hago clic aquí, me muestra una segunda opción, aquí ya con la bota mucho más formada, aquí con otro tipo de vegetación, pero también acorde, el árbol bastante parecido, la cuerda quizás un poco diferente, y aquí una tercera opción, aquí ya las piernas totalmente escondidas detrás de otro tipo de vegetación, pero que también va acorde con la imagen original, el gorro siempre perfecto, y aquí el árbol quizás lo hizo no tan perfecto o simplemente optó por otra opción, pero bastante buena, ¿no? Veamos un segundo ejemplo, ahora con una foto real, lo que debería suponer una mayor dificultad, ya que tiene que imitar justamente la realidad y no una ilustración. Esta es la foto que le entregué, en la cual también le faltan las piernas, ¿sí? Digamos, el cuadro no incluyó las piernas, y la agrandé también un poco por los bordes, a ver qué es lo que genera este Adobe Firefly con esto. Le pongo aquí generar igual que antes, y al igual que antes sin cortes, vamos a ver que esto lo genera en no sé si 10-15 segundos. Y vamos a ver qué también le resulta. En mi experiencia resulta bastante bien, la verdad. Y vamos a ver si este también es el caso. Se está demorando quizá un segundo más de lo que se demoraba antes, pero mira qué bien. O sea, el marco de la ventana aquí, casi perfecto. A lo mejor lo podría haber agrandado un poco más para ver qué pasaba. Aquí, en base a este blanco de acá, me creó más sillas, ¿sí? Esto quizás es un poco una arrancada de tarro. Y las piernas me las alargó, pero las cortó. Sin embargo, en la segunda versión ya tengo las piernas completas, ¿sí? Y le inventó unos zapatos y todo. Claro, él no tenía cómo saber cuál calzado estaba usando en ese momento. Y una tercera opción, también cambió un poco el suelo, hizo algo. Es que este pedazo blanco de acá se nota que lo complicó, no supo bien qué hacer con él. Pero también completó los pantalones y le agregó unos zapatos, el marco de la ventana, todo bastante bien.
Como pudimos ver, el relleno generativo de Adobe Firefly funciona prácticamente a la perfección, tanto con fotos reales como con ilustraciones, etcétera, etcétera. Cuéntame en los comentarios qué te pareció esta herramienta y si te gustaría que abordara otras herramientas de esta plataforma o de algún otro modelo de inteligencia artificial en futuros videos. Usa la inteligencia.